formas entre las que un filósofo de derecho puede elegir para no serlo, etc. Con vosotros, Xacobe Bastida. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Asamblea de Llano por haberme invitado y poder participar con vosotros de esta charla. Y sin más, me meto en harina. Vamos a ver, yo cuando fui invitado a esta charla se me ocurrieron pues, tres posibles maneras de afrontarla, ¿no? Y fui descartando algunas y me quedé con la que es. La primera, que era hacerla de una manera más o menos abierta, era, sobre todo por la... No sé si alguien estudió Derecho o tiene algo con el Derecho. Un autor llamado Felipe González Vicente, a quien llamaremos Felipe González el Bueno, para distinguirlo de otro Felipe González de infausto recuerdo, que tuvo un trabajo muy sonado, que se llamaba La desobediencia civil. Entonces la tesis de él era muy básica, muy simple, y consistía en lo siguiente: decía, no existen razones morales para obedecer el derecho, pero en cambio sí pueden existir razones morales para desobedecer. Basta con eso para que un auténtico aluvión, ¿no?, de publicaciones, de artículos de todos los tipos, y no me parece una tesis poco confundiosa, ¿no? O sea, a partir de ahí se puede empezar a discutir muy bien, ¿no? Pero la descarté, no me digáis por qué, pero la descarté. Otra que era más convencional, parecida un poco, lo que tú leíste ahora, es la definición de Henri Bedau, ¿no?, que fue el de los primeros en estudiar este fenómeno, sobre todo porque estableció en el 65 ese artículo. Y claro, coincide justamente pues, con lo de Luther King, las revueltas raciales, la preconización de la desobediencia civil por parte de la negritud y tal. Y también lo descarté, entonces preferí una opción un poco más macamberra, más traviesa, que era no hablar de lo que estaba previsto, al menos en principio, y luego meterme un poco más, ¿no? Pero no quisiera empezar hablando de la desobediencia civil, sino del derecho. ¿Por qué? Porque la desobediencia civil, desde luego, y tal como acaba de leer nuestra compañera en la definición de Bedau, implica siempre infringir normas, eso está claro, ¿no? Hay siempre una infracción normativa. Y se me ocurre de una manera indirecta de afrontar el problema, que es, en vez de examinar primero pues, las causas, las condiciones que pudieran justificar la desobediencia, pues partir de cuestionarnos qué es realmente el derecho o cómo podemos definirlo para ver hasta qué punto luego uno tiene una capacidad moral para desobedecerlo, ¿no? Preguntarnos en suma qué es el derecho, qué es una norma o qué es el ordenamiento jurídico. Y para eso yo creo que es muy fértil, muy útil utilizar una distinción, es de Ortega, pero realmente no es original de él, pues se puede rastrear su origen en Durkheim, un sociólogo francés, y bueno, y más gente, ¿no? Pero la distinción es la que atañe a ideas y creencias, como dos tipos de ideas, en un sentido general, ¿no? Me aclaro. Cuando habla de ideas en sentido estricto, o lo que pudiéramos llamar ocurrencias, son pensamientos que se le ocurren a una persona completamente localizada, individual, son individuales, se le ocurren a una persona, las razona, las expone, se pueden discutir, etc. Son contingentes, se pueden tener de la misma manera que se pueden no tener. Sin embargo, cuando hablamos de creencias, y cuidado, luego haré una distinción, pero no caigáis en el error de asimilarlo a creencias religiosas, ¿eh? Es un concepto filosófico que no tiene que ver con la religión. Cuando hablamos de creencias es otro tipo de idea, otro tipo de pensamiento, pero que tiene una textura muy distinta de esta que acabo de decir ahora, como la ocurrencia, como un pensamiento individual o como una idea puramente individual. Las creencias como tales son, luego veremos las características que tienen, pero en principio cuando uno nace se encuentra ya un repertorio de pensamientos que uno incorpora. Mediante el proceso de socialización las va incorporando, no como ideas que uno puede discutir, sino como auténticas realidades que uno incorpora a su misma manera de ser. Es un arduo proceso de socialización, la familia, la escuela, bueno, en general la sociedad, que te las van inoculando de tal manera que al final acabas desarrollándolas, pero sin haberlas pensado nunca. Durkheim lo decía de manera muy clara. Os decía que esta distinción, aunque no con este nombre, pero sí procede de Durkheim, en las reglas del método sociológico, ¿no? Y Durkheim decía, los hechos sociales, aquí vale decir creencias, debe ser lo mismo, los hechos sociales son cosas. No los tratemos como pensamientos porque son cosas, se le imponen a uno, tienen la misma... si yo digo, por ejemplo, que aquí hay una puerta, no tengo por qué razonarlo, todo el mundo ve que hay una puerta. Sería absurdo que hiciera un cálculo lógico para decir, aquí hay una puerta y punto, basta con señalarlo. A las creencias les pasa lo mismo, basta con que uno las acuda a ellas para que la gente actúe teniéndolas en cuenta, pero sin haber reflexionado acerca de ellas. Son un poco el suelo emotivo, se pudiera decir, en
estamos pisando, la base psicológico-emotiva que estamos pisando para actuar directamente. Entonces, las características son muy distintas entre uno y otro. Por ejemplo, os decía que las ocurrencias, las ideas en sentido estricto, son puramente individuales. Nacen en una persona y las desarrolla una persona, luego se pueden expandir, pero tienen ese origen que uno puede localizar. En cambio, las creencias, no. O sea, ¿quién hace las creencias? ¿Quién las fabrica? Pues nadie y todos. Una paradoja, pero es así. O sea, no las hace nadie, pero las hacemos todos. Las hace, mejor dicho, la gente. Ese es el sujeto de las creencias. Mientras que la idea, la ocurrencia que decía antes, el individuo es el sujeto protagonista, aquí el sujeto es la gente. Y la gente es la colectividad. Por eso, cuando uno va, por ejemplo, a un país extranjero y quiere saber, bueno, pues, a qué hora se come, si se sale hasta muy tarde, si es correcto o no decirle a lo que sea, uno no le pregunta a la persona del país, ¿tú qué es lo que haces? Se le dice, ¿qué se hace? O sea, fijaos que el sujeto es el se, que en gramática incluso se llama pronombre impersonal, o sea que ahí marca perfectamente que no es ninguna persona la que está detrás de ese se, sino que es la colectividad. A mí no me interesa saber qué es lo que hace esa persona porque puede que sea un psicópata, ¿verdad? Yo quiero saber qué es lo que hace la colectividad para poder manejarme entre ella, ¿no? Entonces la impersonalidad es un dato fundamental para estas creencias, ¿no? La irracionalidad es otro. Cuidado con esto, porque irracionalidad es una palabra que está muy connotada, ¿no? Y además negativamente. Cuando uno habla de irracionalidad parece que está abocado a algo que es bárbaro, que no es violento, etc. ¿No? Cuando hablo de irracionalidad, tal vez fuera mejor traducirlo por irreflexividad. O sea, son cosas que uno, o sea, las creencias, digo, son irracionales en el sentido de que uno no piensa en ellas, sino que actúa teniéndolas en cuenta, son irreflexivas en ese sentido, ¿no? El saludo, por ejemplo, tiene esa misma textura. Si yo, por ejemplo, me acerco a cualquier otra cosa ahora mismo, le extiendo la mano, automáticamente se os dispara la mano, ¿no? Sin pensar. O sea, es un gesto automático, ¿verdad? Y nunca os pensáis de dónde habrá sacado la mano este gochu, no, automáticamente la dais y punto, porque es algo que está dado así socialmente, ¿no? Y por último, voy un poco rápido pero lo necesito, son coactivas, a diferencia de las ocurrencias. Las ocurrencias son racionales, medio racionales, y además no son coactivas. Las creencias sí son coactivas. Esto es, cuando uno va en contra de una creencia, que por definición es colectiva, ¿verdad? Cuando uno va en contra de una creencia, automáticamente hay una presión de variada índole, uno nunca puede saberlo, pero hay siempre coacción hacia aquel que se aparta de una creencia colectiva. O, por decirlo en otros términos, uno podría decir que las creencias, en las creencias se está, mientras que las ideas se tienen, que es distinto. De hecho, incluso hasta en el lenguaje ordinario se incorpora esto. Uno dice, estoy en la creencia. Eso nos da un poco la idea de lo que se decía antes, ¿no? De la base en la que uno se apoya para luego poder tener ideas. Pero las creencias ahí están siempre, esa base de la que uno parte para poder llegar a pensar. Os digo que muchísimo cuidado con confundir este término de creencia con la creencia religiosa, ¿verdad? Si yo dijese ahora mismo, yo soy creyente, automáticamente todos pensarían, bueno, creen en Dios, porque la creencia, por definición, fue creencia religiosa. Eso es así porque la religión sí fue una creencia. Hoy no es una creencia. Hoy la religión funciona como una idea, no como una creencia. Hoy la gente discute de la religión. Eso era imposible, ¿verdad? Cuando la religión era una verdadera creencia, no se discutía acerca de ello. Os quiero decir que cualquier más religioso, en el siglo XV, XVI, por ejemplo, ¿no? Las ordalías, o los juicios del Señor, no sé si sabéis lo que son, ¿no? Las ordalías era cuando no había un sistema de prueba medieval. Esto es, cuando había duda acerca de quién había cometido una cosa, hacían pruebas del siguiente tipo. Por ejemplo, las más benignas eran, por poner dos cabos de vela, se encendía una para ti, otra para ti, y la que primero bajaba, pues era la muestra de que el Señor se había encarnado de alguna manera para dar esta señal al juez de que este era el culpable. Las había mucho más bestias, como quemar el brazo y a que primero se le cure, pues que el Señor en fórmula de glóbulos rojos se le había aparecido por ahí, ¿no? Bueno, eso era algo que eso formaba, o sea, era indiscutible. O sea, la omnisciencia, la ubicuidad de Dios era algo que formaba parte del día a día de las personas. Hoy, en cambio, esto no es así. Ni siquiera el creyente religioso más ni siquiera el Papa, a
a mi modo de ver, piensa eso. O sea, el Papa no puede vivir teniendo en cuenta que Dios lo está viendo en cada momento. Sería insoportable, yo creo, para él también, ¿no? Y sin embargo, en su momento eso sí era así. O sea, uno, digamos que era la base desde la cual actuaba teniéndolo en cuenta. Al fin y al cabo, eso es digamos que las creencias tienen la misma condición que la historia, se pudiera decir. O sea, la historia, lo que es verdaderamente histórico, que no es simplemente lo que ocurre, sino lo que ocurre y tiene trascendencia, lo que es realmente histórico tiene dos características: está presente y ausente al mismo tiempo. Es esa cualidad dúplice, ¿no? De estar presente y ausente. ¿Por qué digo esto? Es ausente porque tú no asististe a su generación, no colaboraste en la Revolución Francesa, y está presente porque está actuando sobre ti. Tú eres hijo de esa Revolución Francesa, eres el último resultado de esa Revolución Francesa, por poner un simple ejemplo, ¿no? Presente y ausente. Es algo así como la frase esta de brilla por su ausencia, no sé si la habréis oído alguna vez. El origen es muy bonito, ¿eh? Los próceres romanos tenían siempre un busto de bronce hecho, ¿no?, que los imitaba de manera naturalista perfectamente, ¿no? Entonces, cuando había un fasto público que se iba a homenajear a un pregoste romano y querían afear a ese señor homenajeado, lo que hacían era enviar su busto. No iban ellos, enviaban el busto, ¿no?, a la Vía Apia, que es donde se recogían, donde aparecían los grandes recibimientos. Entonces no iban ellos y enviaban su busto. Entonces en la Vía Apia, cuando pegaba el sol de plano, brillaba el bronce, que brilla por su ausencia. O sea, como no están, brillan porque tienen el busto de bronce, ¿no? Bueno, pues las creencias y la historia se pudiera decir que brillan por su ausencia. Esto es, no asistimos, insisto, a su generación, pero en cambio están brillando, ¿no?, están afectando a nuestras vidas. Bueno, os decía que no se puede confundir en ningún momento religión y creencia, muy al contrario, ¿eh? O sea, la religión sí lo fue. ¿Cuándo empezó a decaer? Bueno, esto os lo apunto simplemente, ¿no? Lo había dicho de Spinoza, el filósofo del siglo XVII, cuando se entienda lo que dice, que antes el rito era un rito, se desarrollaba en latín, ¿no? Spinoza decía, cuando se entienda realmente lo que se está diciendo, aparecerá la auténtica crisis de la religión, ¿no?, que es realmente lo que pasa, ¿no? Una vez que la gente entiende lo que llevan siglos repitiendo de manera mecánica, aparece la auténtica crisis, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, o sea, la Eucaristía. La Eucaristía, para el creyente de verdad, eso es un milagro que acontece todos los domingos. O sea, es la conversión de una hostia, de un trozo de pan en el cuerpo de Cristo, y el vino se transforma realmente en la sangre de Cristo. No es una cuestión simbólica, como les gusta decir a los cristianos cumbayá, que tocan guitarra en misa de 12. No, eso no es una cuestión simbólica, eso es una cuestión dogmática. O sea, eso es un milagro que acontece todos los domingos. Obviamente, eso sí se creía. Y por eso, lo único que queda, cuando se hacía la primera comunión, o se hace la precomunión, a mí siempre me sorprende que me exigieran esa actitud compungida, ¿no? O sea, tú pon cara de que estás haciendo algo realmente importante y sobrecogedor. Y es que era importante y sobrecogedor. Coño, es una ceremonia de antropofagia, en última instancia. De antropofagia un tanto bolchevique, porque te estás comiendo al jefe. Es una cosa... Bueno, pues eso realmente, cuando se entiende lo que está pasando, el mismo término de misa, ir a la misa. Misa era, cuando se acababa la liturgia, se decía ite, misa est, que significa lo que se dice ahora mismo: podéis ir en paz, vuestro mensaje ha sido enviado. Ite, misa est. Misa es un participio de mitere, o sea, es el enviado. Ir a la misa es la última palabra que se dice, pero la gente ya ni siquiera lo sabía. Bueno, el asunto es que cuando se empieza a conocer lo que realmente se estaba realizando, claro, hay un choque brutal entre las creencias reales que la gente tenía con lo que estaba manteniendo en ese momento, con lo cual deja de ser una creencia. La gente ya no actúa teniendo hoy día, insisto que me remito incluso a las facciones religiosas así más... Un tío de Opus no tiene esa visión de la vida, no actúa teniendo en cuenta que Dios está presente en todos los sitios, imposible, ¿no? En cambio, claro, la gente me dice, ¿tú eres creyente? Y yo, pues, por supuesto que soy creyente. Lo que pasa es que yo creo que Dios no existe, eso sí, lo creo con una pureza absoluta, ¿no? O sea, soy capaz... Yo sí que soy creyente de verdad en ese sentido, no ellos, ¿no? Ellos tienen ideas muy fervorosas, pero yo soy creyente en ese sentido, ¿no? O sea, la inexistencia de Dios, eso es algo que me alimenta a diario, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿no? O sea, yo vivo teniendo eso completamente presente, ¿no? Claro, no al contrario. Bueno, entonces, la primera tesis fuerte que quisiera mantener de mano, ya veis que hasta ahora no entré para nada en materia, ¿no? Como os había dicho, un poco gamberra la exposición, pero la primera tesis que quiero mantener es que el derecho funciona como una creencia. Esta vez sí, creencia en este sentido que estoy elaborando ahora como una idea impersonal, irracional, coactiva, efectivamente, pero con todas esas características, incluida la irracionalidad, ¿eh? Bueno, entonces, en concreto, cuando se hacía esto, lo que sí me haría falta es un poco de agua, porque tengo un secaño muy importante. Pues decía que el derecho pertenece al orden de las creencias y muy concretamente creo que se podría definir, no quiero decir con ello que sea la única definición, por supuesto, ¿no? Pero al menos es una perspectiva que conviene tener en cuenta. Creo que se podría... Sí, no te preocupes. Creo que se podría decir que el derecho es la creencia acerca de la legitimidad de un concreto monopolio de la fuerza. Así funciona el derecho en nuestra sociedad actualmente. Como una creencia en que el Estado, en este caso, el Estado tiene legitimidad para ejercer la violencia. Y esto es predicable del derecho en general, pero por supuesto también de otras instituciones que son anexas, que están ahí. En concreto, por ejemplo, la democracia. La idea que se tiene de democracia no es una idea, es una creencia en la democracia. Los derechos humanos, la gente es creyente en los derechos humanos, pero no lo pasa a nivel de la idea. En la democracia, por ejemplo, o sea, la gente lo único que sabe, o en principio, su trato con la democracia es que es algo bueno. Una vez que se le menciona democracia, automáticamente se pone en el lado, es como estar en la parte correcta del diálogo socrático, ¿eh? Está siempre en la parte buena, ¿no? Y al contrario, si alguien dice antidemocrático, automáticamente empieza a oler a azufre por todos los lados, ¿no? Sin haber pensado posiblemente ni un solo segundo. O sea, muchas veces la gente que es demócrata, si yo dijera aquí, ¿quién es demócrata? Esto es lo que todo el mundo levantaría la mano, ¿no? Tendríais que responderlo entonces a Platón, por ejemplo, ¿no? O sea, el primer ataque antidemocrático que tuvo filosófico, por ejemplo, tuvo la democracia fue Platón en la República, ¿no? Un ataque durísimo y muy complicado de responder, realmente, ¿no? No quisiera meterme en ello, pero es así. O sea, por ejemplo, ¿quién estaría de acuerdo en que el presidente del gobierno siguiente fuera elegido por sorteo, por ejemplo? Bien, ahí tenemos una demócrata. Ese era el sentido que tenían los griegos de la democracia. Dado, porque un hombre, un voto, eso, o una persona, un voto, eso lo tenemos asimilado, ¿no? Eso es una cosa que es sorprendente. Sorprendente, ¿eh? Que un hombre tenga un voto y que valgan igual todos los votos. Yo sobre todo defiendo eso, ¿no? Pero no es fácil de asimilar. Y fue lo que Platón intentó decir. Vamos a ver, tú no elegirías al azar a un... Porque nosotros sí lo hacíamos. O sea, los cargos realmente políticos eran por sorteo o bien siguiendo un riguroso turno. Tú te apuntabas y iban siguiendo un turno y la judicatura, la magistratura, todo, ¿no? Menos los cargos que hoy llamaríamos políticos. ¿Que sabéis quién los llevaba a cabo? Los esclavos. Claro, porque les parecía que no tenía ninguna importancia. Toda la cuestión de la burocracia, que digamos, esa la llevaban los esclavos, ¿no? Bueno, os quiero decir que en este sentido es complicado, ¿no? Es complicado y entonces la democracia sí funciona como una creencia en este sentido que os estoy planteando ahora y nunca como una idea, ¿no? El Estado de Derecho pasa exactamente lo mismo. O sea, basta con mencionar Estado de Derecho, esto es propio de un Estado de Derecho para que a la gente se le haga, con perdón, el culo gaseoso, ¿verdad? Y sin embargo, habrá que dar razón de hasta qué punto eso que mantiene el Estado de Derecho es algo responsable o es algo defendible, ¿no? Segunda tesis que voy a mantener. Hay un cierto estado de derechización en muchos sentidos de la palabra en la actualidad, ¿no? Pero al menos en el que yo manejo, como saben, os quiero decir que hoy las categorías que manejamos habitualmente son categorías jurídicas. El Estado de Derecho nos posee, digamos, ¿no? O sea, nuestras creencias están siempre tocadas por esa cuestión del Estado de Derecho. Luego entraré un poco en materia y simplemente lo apunto ahora, ¿no? Bueno, entonces las creencias, os decía, no pensamos en ellas, sino que actuamos teniéndolas en cuenta. Entonces, desde este punto de vista, las creencias robotizan nuestra existencia, o sea, la automatizan. Y esto no siempre es malo, ¿eh? Porque yo a veces cuando hablo de esto,
y hablo creencias, ideas, parece que automáticamente la gente tiende a pensar, coño, las ideas es lo bueno, es lo fetén, es lo racional, lo que uno elabora, lo que uno puede justificar, mientras que las creencias son un poco las ideas de los torpes, se pudiera decir, ¿no? La chusma tiene creencias, yo tengo ideas. Es un poco el asunto que todo el mundo tiende a pensar a medida que se va explicando esto. No es así, ¿eh? O sea, todo el mundo maneja creencias e ideas en diferente medida, pero estamos condenados, digamos, a manejar, ni siquiera condenados, porque las creencias tienen cosas muy importantes y muy positivas, ¿no? Entre otras cosas que nos evitan tener que pensar en todo. Claro. O sea, cuando ya tenemos respuestas, como la que os decía del saludo, ¿no? Eso, el saludo tiene una economía semiótica, se podría decir, brutal. O sea, la cantidad de cosas que uno dice cuando se da la mano es total, y es un gesto que son de 3 segundos, ¿no? Pero ahí hay una condensación de la información de tal calibre, es decir, soy una persona de bien, no te voy a hacer, en principio, no te voy a atacar sin más ni más, te doy la bienvenida, etc., ¿no? Pensad lo contrario, pensad que le ofrecéis la mano a alguien y que os la rechazan. Eso sí que es una información de verdad, pero de ostras, cuando te rechazan la mano y de ostras, me estás diciendo mucho, o sea que al menor pasa por mí, ¿verdad? Entonces, el que tengamos creencias, pues sí, sí. El que tengamos creencias, os decía, nos alivia mucho la existencia cotidiana. No tenemos que pensar en todo, sería horrible tener que pensar en todo. Eso es lo que le pasa en cierta medida a los autistas. El autismo, al tener el hemisferio izquierdo de la socialización completamente destrozado, se puede ser un poco caricatura, decirlo así. Pero tener esa carencia, digamos, en el hemisferio de la socialización, por caracterizarlo un poco, ¿no? Hace que vivan todos los días como si fuera su primer día. Entonces, claro, para nosotros el mundo es acojonante. O sea, el mundo es... Si tú te imaginas que es tu primera vez que ves el mundo, es una cosa bestial, ¿verdad? De gente que va... El mundo es inconexo. De eso la filosofía lo que intenta es dotar de sentido a lo que es inconexo, ¿no? Y el carecer de ese tipo de creencias que te allanan, lo que son las respuestas cotidianas, sería terrible, ¿no? Esa es una ventaja muy grande que tienen las creencias. Otra, que son capaces de acumular información positiva. Lo que en otras, Dawkins, por ejemplo, hablaba de los memes. Los memes serían como los genes, pero de la cultura. O sea que, y a su vez son sometidos a cierto proceso darwinista. O sea, cuando un meme va de generación en generación y se transmite, quiere decir que, bueno, que algo bueno tendrá, porque no se ha eliminado, ¿verdad? Igual que la cuestión genética. Bueno, pues eso es de que la gente, la democracia la tenga como una creencia, los derechos humanos la tenga como creencia, esto es, que no sepa dar razón de ella, pero que sin embargo actúe teniéndolos en cuenta, a mí eso me parece positivo. Claro, bastante positivo. Bueno, eso, os digo que eso es la parte positiva. La parte negativa es clara, ¿verdad? Es un poco el tribalismo, el evitar que la gente pueda pensar por sí misma e incluso coaccionarla cuando pasa eso, ¿no? Y al resultado contrario, el decir la negación de la creencia y el pensar solo con ideas, eso se puede hacer, pero es un ejercicio muy penoso y muy difícil, ¿eh? Eso lo contaba Foucault, Michel Foucault, ¿no? Un diputado, era un diputado francés del Partido Comunista Francés, años 70, y se hace una reforma del Código Penal en Francia. Entonces lo que hace el miembro del Partido Comunista Francés es racionalizar todos los delitos, o sea, de manera muy materialista, muy marxista. A veces no quiero trabajar con ruedas de molino, o sea, quiero transformarlo todo en lo que realmente es, por decirlo de alguna manera. Entonces, la violación, por ejemplo, ¿no? Claro, hablar de violación es una pena muy severa en casi todos los ordenamientos jurídicos. Y decía que era debido a un prejuicio judeo-cristiano de darle más importancia a las partes pudendas que no sé qué. No. ¿Qué es realmente una violación? Es una mezcla, decía él, un delito compuesto, que diría un jurista, ¿no? Un delito compuesto de coacciones. Siempre hay coacción, en el sentido de que tú siempre le obligas a hacer a una persona algo que ella no quiere. Eso siempre estará presente en la violación. Y se le añadiría un delito de lesiones si las hubiera. Pero eso es una violación, decía él, ¿no? Coacción más lesiones. Claro, la pena es ridícula, porque un delito de coacción no está un poco tan grave. O sea, si yo impido a este señor salir de aquí por lo que sea, es una coacción, pero tampoco es como para meterme en la cárcel, digamos, ¿no? Bueno, pues digamos que él proponía esto, ¿no? Había descompuesto la violación de manera racional, de manera ideal,
en el sentido que manejo la palabra idea, lo he descompuesto en esas dos cosas, ¿no? Coacción más lesiones. Bueno, pues resulta que al poco tiempo, no sé si por casualidad o por algún mal nacido, resulta que a su hija de 17 años la violaron. Y el tipo enloqueció. O sea, se volvió completamente loco. A día de hoy está todavía en el frenopático de París, ¿no? ¿Por qué? Porque no fue capaz de conjugar las ideas que él tenía con las creencias que él era. Esa es la diferencia entre una idea y una creencia. Él tenía ideas, pero sin saberlo, era creencia. O sea, eso no es una cosa que se pueda extirpar. Por poner otro ejemplo de cariz sexual, o sea, el trasero, no podéis ya cambiarle la catalogación que tiene. Si os tocan el trasero siempre os parecerá mal, aunque digáis, vamos a ver, ¿por qué si me tocan el hombro no me afecta? Si me tocan el trasero me vuelvo y posiblemente le pego un zambombazo al paisano, ¿no? Eso ya no se puede cambiar, eso forma parte ya de nuestra manera de concebir el mundo. Opera como una creencia en el sentido que se estaba manejando hasta este momento, ¿no? Bueno. Entonces ya sabemos la distinción que hay entre creencias e ideas, las características que tienen entre ellas y apuntamos también que el derecho funciona como una creencia, ¿no? Pero ¿cómo surgen? ¿Cómo surgen las creencias? Surgen siempre de ideas, ¿no? Siempre. Esto es, el ciclo, y a mí sí me gustaría haber escrito algo, pero el ciclo sería el siguiente. Cuando aparece una idea, y esta idea se extiende, se cristaliza, se consolida, se hace colectiva, se puede llegar a transformar en una creencia, ¿no? Pero las creencias no son eternas, las creencias también se mueren. ¿Y de qué se muere una creencia? Se mueren de ataques de duda, ¿no? Esa es la muerte de una creencia, del ataque de duda que puede llegar a existir. La duda, de hecho, es una especie de creer doble. O sea, cuando uno tiene una creencia y le entra la duda, es como si de repente se te abriese un escotillón, en el que empezase a entrar agua a lo bestia, una especie de inestabilidad, ¿no? Lo que siempre he sido, de repente acabo de ver una luz que dice, no solamente no es lo que siempre he pensado, sino que es justo lo contrario, ¿no? Que es la vuelta total, ¿no? De lo cual se deduce que la duda, lo veremos ahora, es el motor de la filosofía. O sea, existen ideas que se pueden llegar a cristalizar en creencias y una vez que uno duda, que aparece la duda, no le queda otra a una persona que pensar. Cuando una persona duda, piensa. Cuando una persona, la creencia en la que estaba apoyado, de repente se le quiebra, como si la hubieran quitado del suelo y te hundes, ahí tienes que pensar. Y pensar es algo muy fatigoso. Claro, por eso se dice que vivir entre creencias es mucho más amable, ¿verdad? Porque pensar es una labor, y no me refiero al pensamiento intelectual de estar, no, a pensar acerca de cosas, es muy desagradable, mucho. Por ejemplo, hay veces que uno, claro, la cuestión, para un filósofo, el estar en la duda, y fijaos bien que os decía, estoy en la creencia, que uno tiene ideas, pero está en las creencias. Pues en la duda le pasa lo mismo. Estoy en la duda. También se incorpora a nuestro lenguaje ordinario. La gente está en la duda. Es una situación, digamos, física, ¿no? Estar en la duda. Bueno, el filósofo es algo profesional. Tiene que intentar ponerse siempre en ese estado de duda. No aceptar nada, ¿sí? Por el mero hecho de que venga dado por una autoridad, por ejemplo, ¿no? Ya empezamos a entrar un poco en materia. Pero, en cambio, hay otras circunstancias en las que se te obliga, estás abocado a convertirte en filósofo. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, yo qué sé, o sea, los padres, para un niño de 9 años, funcionan como una creencia también. O sea, para interpretar la vida, uno mira a sus padres, no mira la realidad porque no puedes interpretarla. Cuando aparece el tío Genaro y dice, ¡oh, este niño! Miras a tu padre y ¿este tío es peligroso o no lo es? ¿No? O sea, no, porque tú en ese momento no distingues a un yonki del tío Genaro, porque claro, se te acerca de esa manera, ¿no? Miras a tus padres para que te lo interpreten, ¿no? Los padres dan solidez a la existencia de una persona, ¿no? Y cuando los pierdes, eso es una cuestión brutal. O sea, cuando esa cuestión que es la base de tu existencia como niño, y de repente se quiebra, ahí es realmente, ¿qué es lo que piensa un niño? Es que esto es una mierda. O sea, ¿qué es esto? Que realmente no tengo padres, ¿no? Entonces aparece tu tía y dice, niño, tienes que hacerte a la idea. Lo cual implica ya la construcción. O sea, las creencias no hay por qué construirlas. Las creencias uno las engulle desde pequeño. Las ideas hay que construirlas, ¿no? Con todo lo que eso implica de trabajo duro, ¿verdad? Y a hacerse a la idea, eso es lo que es realmente complicado y es la tarea de la filosofía. Hacerse a la idea, ni más ni menos, ¿no? Entonces, ese es el ciclo que existe, digamos, ¿no? O sea, idea se puede llegar a convertir en creencia
puede llegar a surgir la duda, y cuando surge la duda hay que volver a hacerse la idea, hay que volver a pensar en ese sentido. Los primeros filósofos fueron los escépticos. Los escépticos, que es curioso, porque los escépticos no tienen nada que ver con lo que hoy llamaríamos un escéptico. No solamente no tiene nada que ver, sino que es lo contrario. O sea, el escéptico viene de skeptomai. Skeptomai en griego es el superlativo de scopio, que significa ver, como telescopio, microscopio. Y skeptomai es el superlativo de ver. Digamos que los escépticos se podrían traducir por los hiperescrutadores o los superescrutadores. Era gente que nada le daba igual, absolutamente. Entonces, en el siglo IV a.C. encontrarse con un escéptico era algo terrible. Terrible porque eran capaces de remover efectivamente esas creencias. Sócrates se consideraba escéptico, y de hecho el método socrático, ¿verdad?, era ni más ni menos que ese. Te hacía decir una frase de la que estabas absolutamente seguro y firme, y mediante la mayéutica lo que hacía era de esto que era tan seguro, esto que operaba como creencia, mediante tus ideas, tú mismo acabas de destrozar esa creencia de la que tú partías. Ese es el método socrático. Y él mismo se consideraba escéptico en este sentido. Hoy, sin embargo, el escéptico es justo lo contrario. Al escéptico de antes, del siglo IV a.C., nada le daba igual. Al escéptico de hoy, todo le da igual. Es alguien que tiene la opinión a sotavento. O sea, le da exactamente igual por dónde sople, ¿no? Bueno, entonces, lo normal es que el derecho, las normas, se prevalgan. Ya había dicho que el derecho se podía catalogar como creencia. Digo que lo normal es que el derecho se prevalga del automatismo que proporciona la creencia en la fuerza del Estado como algo distinto de la mera fuerza. Si yo pregunto, siempre lo pregunto entonces, cuando en teoría del derecho, en primero, siempre lo hago con la pregunta, ¿en qué se diferencia? La pregunta obviamente no es mía, ¿no? San Agustín, el primero que la hizo, en la Ciudad de Dios, y luego la hizo más popular Cicerón, en lo que se llama De República. Pero lo que San Agustín, bueno, la pregunta yo, ¿en qué se diferencia una banda de bandidos del Estado? Pues claro, esa misma pregunta, todo el mundo hace un gesto de, ¿qué tontería es esa, no? O sea, todo el mundo lo sabe, bien, dado que todo el mundo lo sabe y tú formas parte del mundo, dímelo tú, ¿no? Y ahí empiezan a naufragar, ¿no? Cuando empiezan a eso, que opera como creencia, porque uno sabe que una banda de bandidos no es igual que el Estado, ¿verdad? Cuando uno empieza a decir, bueno, voy a prescindir de esa impronta que tengo yo, de esa creencia, ¿verdad? Y voy a intentar justificarlo, ¿no? Ostras, es muy difícil, ¿no? Entre nosotros es imposible. sin acudir a este concepto de creencia. O sea, la diferencia que hay, os doy un poco el atajo, ¿no? Lo que yo pienso. La diferencia que hay entre el Estado y la banda de bandidos es que en una creemos y en la otra no. Esa es la diferencia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. El ejemplo de San Agustín decía, ¿no? Reproducía una conversación hipotética entre Alejandro Magno y un pirata al que había apresado Alejandro Magno. Y entonces, ese día tenía el día magnánimo Alejandro Magno y le dice, vamos a ver, ¿tú por qué eres un pirata? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué delinques, no? Pero amigo, te tocó un pirata filósofo. Entonces le digo, espera, no juguemos con las palabras, ¿no? Si tú me hablas de emperador y pirata, automáticamente estás jugando ya con ventaja, con palabras que están connotadas, ¿no? Pero ¿tú por qué te llamas emperador? Porque tienes una inmensa flota y saqueas todo el océano. ¿Y yo por qué soy un pirata? Porque tengo un esquife y saqué una porción ínfima de mar. Y ahí se acaba el asunto. Ahí no seguía... supongamos que la historia de Alejandro Magno lo mataría y punto, ¿verdad? Porque ese es el destino de la filosofía. Pero la pregunta es muy certera, realmente, ¿no? Muy certera. O sea, define el derecho sin acudir a palabras, o sea, sin hacer círculos viciosos, ¿verdad? O sea, enunciados sintéticos en el sentido de que está el predicado incluido en el sujeto. Claro. O sea, para definir el derecho es increíble. Uno coge los libros de teoría del derecho. ¿Qué es el derecho, no? Primera lección. Y son unas definiciones. Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo pueden engañar de esta manera? O sea, el derecho es un conjunto de normas, pero intenta definir normas sin hablar de derecho. No puedes. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Si yo os digo, os voy a definir lo que es un guisante. Un guisante es una legumbre que tiene todas y cada una de las propiedades de los guisantes. Me mandáis a tomar viento. Y sin embargo, cuando se define el derecho, se dice esto. O sea, no de manera tan escandalosa, pero se viene a decir que el derecho es todo aquello que se llama derecho. Nos ha jodido Maya con las flores de buen tiempo. O sea, eso no puede ser una definición, ¿verdad? Y sin embargo, como realmente no nos interesa, ¿no?
porque es así, o sea, el derecho nosotros lo utilizamos, pero no nos interesa exactamente definirlo, al menos a los juristas nos valen estas definiciones completamente circulares, ¿no? En un concilio sería absurdo que uno hubiese sabido que dices, vamos a discutir aquí a ver si existe o no existe Dios, eso es absurdo, estamos en un concilio, uno discutirá si los ángeles tienen sexo, pero no si existe o no Dios, eso lo dan por hecho. Un jurista tampoco se plantea definiciones que puedan dar al traste con la función misma del derecho, que es la creación del orden. Y sin embargo, sí es necesario. O sea, la filosofía del derecho es un poco el papel que cumple, ¿no? Bueno, pero os decía que hay momentos en los que esta creencia decae mediante la duda que os decía antes, ¿no? Entonces ya no percibimos los fenómenos del mundo real siguiendo las pautas con las que el poder nos ha socializado. Hay un momento en el que es una especie de bofeta de ostras, pero necesito definirlo y de repente ya no te valen las categorías con las que te nutriste desde que eras pequeño, ¿no? Entonces es cuando aparece la duda y con ella el germen de la revolución, que es la idea. Y llamo la atención sobre esto, sobre el contacto que hay entre periodos revolucionarios y periodos ilustrados. O sea, la ilustración y la revolución siempre han ido juntas. La revolución francesa ya no tendré ni por qué explicarlo. En Atenas pasó exactamente lo mismo. La revolución democrática es un periodo de ilustración absoluta. O sea, la revolución y los fenómenos de crisis de la creencia y surgimiento de ideas van siempre unidos, o han sido siempre unidos. Hoy yo creo que la quiebra de la creencia que existe, claro, en nuestro sistema político es manifiesta. O sea, en partidos, sindicatos, la misma democracia representativa. Hoy ya empieza la gente, esta cuestión que yo decía antes, que la gente ya no piensa sobre lo que es la democracia, hoy ya no lo tiene tan claro, ¿verdad? Ya existen bastantes foros en los que la misma idea de lo que es la democracia aparece como algo de, vamos a discutir a qué llamamos democracia, qué democracia queremos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es muy apreciable, yo creo, una quiebra en el sistema político en nuestra época, ¿no? En cambio, no existe, creo, un descrédito paralelo del sistema jurídico. El sistema político sí, el sistema jurídico no. A eso me refería cuando os decía, sufrimos un estado de derechización. Esto es, se nos obliga a pensar sistemáticamente con categorías jurídicas, cuando estas son propias de la patología del jurista. Los juristas son... yo no me considero jurista, por eso puedo decirlo de esa manera, ¿no? Pero lo siento, Rafa, porque yo sé que tú lo eres, ¿no? Pero... tengo dudas. Sí, ¿no? Pero todo jurista es un psicótico, al fin y al cabo. Porque... o sea, no me refiero a los abogados, ¿no? Sino al jurista, al que lo vive desde dentro y se lo cree de verdad, ¿no? Y claro, o sea, yo con mis compañeros, que muchos son abogados, como Rafa o más gente, estás con ellos y le cuentas algo de la vida, algo, y dicen, pues, eso va a ser un comodato que no, tío, no interpretes, o sea, la vida es esta y no cometas siempre la cosa de estar reelaborándolo siempre en términos jurídicos, ¿no? Pues en nuestra vida política pasa exactamente lo mismo. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, la presunción de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia a mí me parece estupendo que exista presunción de inocencia en el mundo jurídico, que tiene un ámbito muy determinado. El derecho existe para que alguien pague el pato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que es necesario, que alguien pague el pato. O sea, que alguien se haga cargo de algo que está pendiente, ¿verdad? Entonces, ahí sí aparece la presunción de inocencia como algo fundamental. Yo no quiero que me imputen nada sin que haya realmente unas pruebas de que yo lo he hecho. Ahí tiene el campo la presunción de inocencia. Pero lo que quieren hacer muchas veces es extender esta presunción de inocencia a nuestra percepción de lo que es la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, ¿no? El caso Gal. Aquí veo que es gente tallerita, muchos de vosotros, o igual la gente joven os suena, el caso Gal al menos, ¿no? En el caso Gal, era increíble. O sea, una vez no se llegó a demostrar que González tuviera una implicación directa, según no se le llegó a condenar, sí a dos altos cargos, ¿no? A Barrio Nuevo ya verá, pero no a González, ¿no? Y cuando yo hablaba con la gente y iba a votar al Partido Socialista, le digo, ¿no te das cuenta de lo que pasó? No se demostró nada. Pero ¿cómo que no se demostró nada? O sea, una cosa es que no se haya demostrado desde el punto de vista del derecho y otra que tú no puedas... O sea, si tuvieras las mismas pruebas de que alguien pegó a tu madre, vas a por él de cabeza, ¿no? Y sin embargo, digamos que nuestra vida política tiene que estar sometida a esas categorías del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia, ¿no? Ayer mismo
vi a otra persona del PSOE, por cierto, a Caldera, creo que era, ¿no? Cuando le reprochaban que la fundación que tenían había tenido unos pagos muy importantes y luego, a su vez, a gente que habían tenido luego contratos con ellos, ¿no? Su respuesta fue: es legal, y si es legal, es legal. ¿Cómo que si es legal? Es legal. Pero esto es que es indignante. Uno puede, cuando la gente es una pregunta sobre una cosa muy concreta, un contenido muy concreto, se remitan a la ley. No he cumplido, no he cometido ningún delito. No se trata de eso. El caso Guerra, por ejemplo, lo conocéis también, ¿no? ¿Saben? El vicepresidente del gobierno en su momento, también del PSOE, el vicepresidente del gobierno en su momento tenía un hermano que tenía un despacho en las oficinas de la Junta de Andalucía, y lo que hacía en este despacho era tráfico de influencias. Antes no existía ese delito. A partir del caso Guerra hicieron una ley que era sobre el tráfico de influencias. El hermano de Guerra cobraba a la gente por hacerle gestiones. Oye, que quiero una subvención de no sé qué, págueme 500 euros y se la consigo en 3 semanas. Resulta que eso no estaba tipificado como delito, ¿no? Y esa fue la respuesta que dio su hermano, el inefable Alfonso Guerra. Es que eso no era delito. ¿Es delito? No, pues entonces habrá que hacer una ley. ¿Cómo que habrá que hacer una ley? O sea, pero es que ¿en dónde está la moralidad? Y digo moralidad en un sentido propio del término, que la gente confunde a veces moral con tener cierto reparo en ver escotes y minifaldas. No, la moral es otra cosa, ¿no? Es lo que distingue las cosas buenas de las malas, tu juicio acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Y si para que a ti te enseñen lo que está bien y lo que está mal, tú hablas de una jodida norma, estamos muy mal, realmente muy mal. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Con el indulto pasa exactamente lo mismo. Hace no mucho veo al alcalde de Sabadell descerebrado, como hace tiempo que no veo ninguno, y cuando le comentan lo del indulto, ¿verdad? Una cosa decimonónica, ¿verdad? O sea, que el gobierno, después de que la judicatura diga lo que tenga que decir, sin motivarlo de ninguna manera, pueda decir, bueno, pues tú no. Con los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, fue la cosa famosa con los Mossos d'Esquadra, que están condenados por tortura, bueno, por no sé si tampoco voy a abundar en ello. Los indultan en última instancia, ¿no? Y cuando le preguntan al alcalde de Sabadell, ¿qué le parece a ustedes? ¿No? Una tertulia, ¿no? Y dice, pero ¿hicieron algo ilegal? ¿Hicieron algún delito? O sea, no, es que es imposible cometer un delito cuando el indulto dice, haz lo que te salga de las narices. Eso es lo que dice la ley de indulto. O sea, no se puede infringir esa norma, ¿no? Y esa fue su justificación, ¿no? O sea, el apelar a la legalidad. Pero es que eso no puede yugular nuestra vida cotidiana ni nuestro juicio político. Tiene el interés que tiene en determinadas áreas, pero no puede extenderse a nuestra, por decirlo de manera un poco pedante, nuestra cosmovisión de lo que es el mundo de la política, ¿no? O, otro ejemplo, la huelga general, la última que sufrió, le preguntan, masiva, fueron millones de personas las que fueron en toda España, le preguntan acerca del asunto y dice, esto es una manifestación antidemocrática. Dice, si no le gusta lo que estamos haciendo, que esperen 2, 3, 4 años más y que voten a otro partido. Esta es una manifestación antidemocrática. Si lo oye Pericles, se descojona de risa. O sea, pero ¿cómo puede ser que el pueblo entero en la calle eso te parezca antidemocrático? Pero ¿qué concepto de democracia tenemos, verdad? Y sin embargo eso, cuando yo vi eso, estaba en un bar y vi que toda la gente tiene razón el bigote, ¿no? O sea, la democracia es eso, si no te gusta, a los 4 años. Con lo cual tiene razón Rousseau, cuando decía que el ciudadano inglés era libre una vez cada 4 años y esclavo en el interregno entre votación y votación. Pues no tenía absolutamente nada que hacer, como ahora, por cierto. Bueno, ya por último, es tan cotidiano, es tan normal que os quiero poner muchos ejemplos para que veáis hasta qué punto estamos inficionados, ¿verdad? De esta lógica del Estado de Derecho que se nos quiere hacer pasar como la normalidad. Con la no imputación de la infanta, y una vez en otra tertulia de estas vi a un tipo que lo contaba desde el punto de vista del jurista, lo contaba bien además, no hacía trampa, pero su relato era lo siguiente: o sea, la infanta no fue imputada por el juez Castro, con la anuencia de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Pasa el tiempo y el juez Castro, sin que haya, decir, sustanciales cambios, la imputa, con lo cual, ¿qué tiene que hacer la Fiscalía y la Abogacía? Pues creo que no, porque si estaban los tres de acuerdo en que no al principio, ¿por qué ahora sí, si no cambió sustancialmente nada? Se decía, ¿no? Entonces, automáticamente eso es un razonamiento, como razonamiento jurídico no es malo, pero es que eso
Si todo el mundo sabe que la infanta lo sabía, o sea, es que si por lo mismo están condenando a la mujer del otro socio de Urdangarín, es una cosa que no cabe en cabeza humana, ¿no? Bueno, entonces, todo lo que tenga que ver con el derecho tiene automáticamente una connotación positiva, ¿verdad? Es un poco lo que los psicólogos llaman el priming, ¿no? Las ideas primadas. O sea, el verlo continuamente en la prensa, pam, 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 eso hace que acabe teniendo o sea, el valor de verdad que tiene la repetición en última instancia, ¿no? Posiblemente el fenómeno sea más profundo que todo esto, pero lo que sí es cierto es que el descrédito que tiene el sistema político no lo tiene en cambio el sistema jurídico, cuando creo que sí debiera tenerlo exactamente igual, ¿no? Bueno, todo esto lo estaba preparando un poco para que vierais que realmente el desobedecer el derecho realmente no es algo tan grave. Sin embargo, en la Facultad de Derecho, cuando te lo explican de esa manera, a hablar de infracción, la Constitución, eso sí que es una creencia. O sea, la Constitución, joder, o sea, a mí una vez, por criticar a la Constitución, el artículo segundo de la Constitución, encima era en Pontevedra, yo soy gallego, yo jugaba en casa, joder. Cuando critiqué la Constitución, ¿cómo me llamaron? Me parece una película de Sam Peckinpah. Me llamaron apóstol de la violencia y el renegado de la democracia. Eso fue, ¿no? Apóstol de la violencia y el renegado de la democracia por criticar la Constitución, ¿no? Si uno critica el Código Penal en lo que toca a los delitos contra la propiedad, es un tío progre, un rojeras, estupendo, ¿no? Pero como critique la Constitución, eso es otra cosa, ¿no? A mis alumnos yo les pregunto, ¿qué es la Constitución? Y en vez de decirme, o sea, les pregunto por la esencia de la Constitución, por la ontología. Ontología quiere decir consistencia. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Es de madera? ¿Qué es? La respuesta es una norma. Las respuestas son de toda la haya. Es un núcleo de valores de convivencia. No, son patrañas, ¿no? Es una norma, ¿no? De tal manera que yo, claro, es razonable entonces, hace también no mucho, una señora se le cae la casa que había construido porque el constructor había puesto arena en vez de cemento, había mezclado y tal, lo que hizo Jesús Gil, pero vamos a... Y entonces le preguntan, ¿qué le parece a usted esto? ¿No? Entonces la señora empieza a soltar por aquella boquita, denotando un notable uso del insulto en castellano. Entonces empieza a decir, es un sinvergüenza, es un cabrón, es un hijo de puta. Y cuando ya no puede más, cuando ya agota, es anticonstitucional. Claro, eso es lo peor que puede ser, ¿no? O sea, cuando ahí afecta realmente la cuestión de la creencia en lo que toca a la cuestión de jurídica, ¿no? Bueno, esta es la introducción que yo os quería dar, ¿no? Antes de hablar realmente de lo que nos ocupa. Pero bueno, a menos quiero, aunque me recuerdo un poco a los carteles que donde yo estaba en Colombia dando clase, había carteles cuando había obras, había muchos socavones, ponía molestias provisionales, beneficios permanentes, ¿no? Intento hacer un poco una molestia provisional, a ver si al final hacemos un beneficio de toda esta charla tan bizarra que digo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí me gustaría ver ahora, para acabar ya, si quieres, y empezar un poco el debate, que es lo más interesante, pues si quieres, acabo ya y empezamos, ¿eh? Pero la cuestión es, esa definición que tú diste, explicarlo un poquitillo, o sea, ver un poco que fue la de Bedau, sobre qué es la desobediencia civil. Antes de eso, como os decía al principio, la desobediencia implica siempre infringir normas, ir contra las normas. Hay tres tipos fundamentales de maneras de enfrentarse a una norma que se han dado históricamente, que son el derecho de resistencia, la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Son esas tres, ¿no? ¿Qué distinciones tienen? Bueno, un poco entre el fin, la forma y los medios, ¿no? El derecho de resistencia, y esto, claro, esos son modelos teóricos y luego cuando hay ciertos casos uno duda en qué catalogarlo, ¿no? Pero al menos desde el punto de vista teórico, el derecho de resistencia, uno lo que hace es negarle legitimidad al gobierno. Negar legitimidad. Es siempre por medios violentos, claro, ¿no? Y desde luego siempre pública la manifestación, no cabe el derecho de resistencia privado de la persona, ¿no? Bueno, pues esto por ejemplo fue la manera clásica, ¿no? de oponerse al gobierno, pues desde la época de los regicidas. La Iglesia siempre estuvo de acuerdo con el derecho de resistencia, claro, cuando el gobernante no obedecía a los dictados de la ley natural o la ley divina, entonces cuando aparecía el derecho del pueblo a
matarlo incluso. Hay tratados enteros. Los jesuitas en concreto eran los más propensos, ¿no?, a ese tipo de maniobras. Y los jesuitas, claro, o sea, lo llamamos los monarcómacos, tienen tratados enteros de cómo, cuándo y por qué matar a los reyes, ¿no? El veneno para esas cosas, el mazazo para no sé qué, son libros bastante edificantes, ¿no? Ellos distinguían entre la ilegitimidad en el gobierno y en el ejercicio. O sea, se podía matar a un rey bien porque no era el rey que tocaba, sería la ilegitimidad en el origen, ¿verdad? O sea, no es el rey que nos corresponde y te matamos porque eres un farsante. O también ilegitimidad en el ejercicio. Eres el rey que nos corresponde, pero no estás cumpliendo los dictados para los que en principio ya, bueno, la Iglesia desde luego defendió la Iglesia y luego el liberalismo, ¿eh? Locke, por ejemplo, era partidario también del derecho de resistencia, que cuando el monarca, cuando el gobernante no respeta las cláusulas del contrato, cuando el derecho se fundamenta en el contrato, cuando la sociedad civil y la sociedad política se fundamenta en el contrato, casi siempre aparece el corolario del derecho de resistencia. Que yo te contraté para esto, y tú me fallaste, pues puedo ir a por ti. Si no respetas los derechos del individuo ni la propiedad privada, que diría Locke, entonces hay carta blanca para poder ir a por ti, ¿no? Bueno, a diferencia de esto, claro, eso hace un poco de excurso histórico, pero en la actualidad, por supuesto que hay también manifestaciones de ese derecho de resistencia. Pues el IRA, ETA, por ejemplo, siempre se consideraron resistentes en ese sentido. O sea, que están llevando a cabo un derecho de resistencia. Ellos sí que niegan legitimidad. Cualquiera que haya visto un juicio del IRA o de ETA, es siempre eso, es un poco, cuando le das algo al juez, esto es una mascarada, usted no es un juez, es un payaso vestido de negro, es negarle la legitimidad desde todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, a diferencia de esto, la desobediencia civil no va nunca en contra de la legitimidad del gobierno. Se opone a ciertas praxis, a ciertas políticas que pueda llevar a cabo, a ciertas leyes, pero no niega legitimidad al gobierno. Claro, también tiene que ser público.